Obviamente hay cosas que no se necesita tener mucho conocimiento para entender que no están bien. Hay cosas que nosotros entendemos por sentido común. Por ejemplo, en general pensamos que dañar a una persona no es bueno y no es aceptable, ¿no? La regla general, la regla que en general los seres humanos, independientemente de la religión, o si no tienen religión, creemos es que no debemos hacer al otro lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿no? Es a grandes rasgos la regla general de cómo convivir entre personas. Y por eso yo creo que no se necesita grandes estudios para llegar a esa conclusión. Entonces, a veces cuando yo invito a las personas a entender, a analizar, a reflexionar sobre algunos temas, es porque yo totalmente creo que cualquier persona es capaz de llegar a un acuerdo, a un entendimiento y a una comprensión de lo que es mejor para ella misma y también para los demás, ¿no? Entonces, este es mi tema. Yo cuando hablo no trato de imponer lo que creo, yo trato más bien de hacer pensar a la persona para ver si podemos concordar en algo que es benéfico para ambos, ¿no? No es tú tienes que creerme o tú tienes que obedecer, sino tú tienes que entender para ver si lo que yo te digo estás de acuerdo o te hace sentido o no. Por ejemplo, nosotros podemos estar de acuerdo y que no tiene sentido decir que una persona es buena cuando daña a los demás, ¿no? En general, una persona que controla a los demás para hacerlos obedecerle a esa persona, podemos estar de acuerdo en que controlar es algo que va en contra de la naturaleza, de la libertad del ser humano, ¿no? O sea, por eso la mejor forma de hacer que una persona haga algo es más bien motivarlo, influenciarlo, convencerlo, explicarle por qué le conviene hacer tal o cual cosa. No con la intención de un beneficio personal del que habla, sino con la intención de un beneficio que le va a dar a esa persona lo que uno está pidiendo, ¿no? Esa es la diferencia entre una manipulación y una influencia. Porque el que trata de influenciar positivamente lo hace para un beneficio de ambos en el discurso, de la persona que va a hacer algo y de la persona que está hablando. En cambio, el que manipula trata de influenciar a la otra persona, pero lo negativo está en cuanto trata de manipularla, pero para obtener un beneficio él mismo, ¿no? Entonces, el manipulador no está viendo el bien de la otra persona, sino el manipulador está viendo su propio bien. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque tiene que ver que cuando yo invito a las personas a reflexionar, lo que estoy tratando de hacer es invitarlas a que ellas mismas piensen si lo que yo les estoy diciendo es para mi beneficio o les puede redundar un propio beneficio para ellos, ¿no? Yo trato de influenciar, no de manipular. Esa es la diferencia entre la manipulación y la influencia. Entonces, por eso yo invito a reflexionar, para que si algo te hace sentido, lo abraces, lo sigas, te comprometas a ello. Y si no te hace sentido, tienes el derecho de irte por otro lado o de tomar nuevas ideas. Pero aquí el punto es que hay veces que ni siquiera nos permitimos eso, ¿no? Bueno, lo que yo trato de decir es, hay una diferencia muy grande en por qué yo trato de invitarlos a la reflexión. Porque yo creo que todo ser humano es capaz de dejarse guiar por el entendimiento, por el conocimiento, por estar convencido de lo que uno cree desde adentro, no por un miedo a que si no lo haces te va a ir mal, sino porque tú estás convencido que realmente es lo mejor para ti, ¿no? Entonces, en mis videos ustedes pueden revisar esta parte de te invito, porque yo creo que tú eres capaz de entender y de identificar si lo que yo te estoy diciendo te puede servir para bien o te puede servir para mal. Y eso es muy distinto a decirte algo que lo tienes que forzosamente aceptar y si no lo aceptas te va a ir mal, ¿no? Son dos formas de pensar diferente, ¿no? Una es, me hace sentido, estoy de acuerdo,
no me hace sentido, pero si no lo hago me va a ir mal, entonces aunque no me haga sentido lo tengo que obedecer. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Invitarnos a que creamos y nos convenzamos, no por miedo, sino por totalmente que algo te hace sentido. Ahora, lo he dicho muchas veces, pero nunca va a ser suficiente y nunca se va a comparar con todas las veces que se ha dicho el mensaje que se predica en la luz del mundo. El Evangelio de Jesucristo estaba pidiendo que los seres humanos se amaran y se trataran como iguales y compartieran todas las cosas y amaran a sus enemigos, que si quieren que lo traduzca de otra forma como yo lo entiendo, a ver si ustedes están de acuerdo, es, en lugar de tener un enemigo, dedícate a conocerlo mejor. Cuando lo conozcas mejor, entenderás que en realidad no es tu enemigo, simplemente es una persona diferente, y cuando tú lo consideras enemigo, es porque lo consideras ajeno y lo desconocido te da miedo y por eso lo odias, ¿no? Entonces, cuando tienes un enemigo y lo conoces, ya no es más tu enemigo, es tu hermano, que ahora tienes la capacidad de conocer mejor. Entonces, ese tipo de predicación, y eso que tanto impulsó Jesús en toda su predicación y en su práctica, obviamente, como ya les he dicho, le hace sentido hasta a los ateos. Y yo creo que hasta a los hermanos de la luz del mundo les hace total sentido, ¿no? Entonces, sabes que abusar de un niño va en contra de la misericordia y de la empatía. Controlar a una persona va en contra de la misericordia y de la empatía. Mirar a los demás como inferiores a ti, como subhumanos o como monstruos o como animales, eso no tiene nada que ver con el amor. No sé si les haga sentido, pero a las personas que tú amas, tú las sientes como a ti mismo, como parte de ti, son parte de lo tuyo. No los puedes menospreciar. Si tú amas a alguien, no lo menosprecias. Si tú amas a alguien, lo que es tuyo es de esa persona a la que amas. ¿Eso les hace sentido? Yo creo que en general a todos nos hace sentido. Son cosas congruentes y coherentes y que tienen... Y si todos los seres humanos nos dijéramos guiar por esas máximas del Evangelio de Cristo, obviamente la condición del mundo sería muy distinta a la que es, ¿no? ¿Nos hace sentido eso? Ok. Pues si eso nos hace sentido, cuando vemos cosas totalmente diferentes a esas, pues decimos, no checa, ¿no? No cuadra, ¿no? Si tú dices que una persona te ama, pero al mismo tiempo te abusa, como que no cuadra que te ama en realidad. Si esa persona te dice que te ama, pero te golpea, te controla, te coarta la libertad, o sea, ¿te hace sentido que esa persona te ame? O por ejemplo, una persona que abusa, una persona que violenta, una persona... ¿Hace sentido que esa persona ame a aquellos a quienes violenta? Obviamente no. Te amo y por eso te golpeo, te amo y por eso te quito la comida, te amo y por eso te quito lo que te haga vivir bien y ser feliz. Te amo y por eso necesito que todo lo que tú hagas esté enfocado a que yo esté bien. Obviamente no se necesita tener un doctorado en psicología o en sociología para entender que eso no hace sentido, ¿no? Eso es algo que la persona promedio del sentido común nos dice que no tiene sentido que una persona que ame haga daño, ¿no? Sin embargo, el tema aquí es que a pesar de que eso es tan natural y tan evidente y tan obvio, hay gente que llega a un punto a que empieza a dudar de que si lo que cree es lo correcto o no. En esos tiempos muchas veces llegamos a ya cuestionarnos qué está bien y qué está mal, ¿no? No lo digo por mí, sino que pues principalmente en este contexto de sectas, ¿no? En los testimonios que hemos escuchado no solo de la luz del mundo, sino en la Iglesia Católica, a veces las personas se les pide hacer cosas que no les hacen sentido, ¿no? Violentar, acallar, abusar de gente inocente y vulnerable, coartar, odiar, lastimar, son cosas que no tienen que ver con la misericordia y la compasión. Sin embargo, se les pide hacerlo. Y ahí es donde entra en conflicto, ¿no? Lo que es el criterio, el conocimiento, el entendimiento y la convicción contra aquello que te están imponiendo como un dogma y que a ti no te hace sentido, pero lo tienes que cumplir por miedo. Entonces, esta es la razón por la que yo todo el tiempo estoy tratando de invitarlos a reflexionar, porque somos seres humanos. La humanidad, yo soy una persona humanista, yo creo que el ser humano tiene capacidad de eso, es nuestra naturaleza, nuestro sello distintivo como humanos, razonar,
y actuar con entendimiento, ¿no? Entonces, yo lo que aquí les quiero invitar a reflexionar otra vez ahora es, no se necesita una licenciatura para esto, es sentido común básico, ¿no? Sin embargo, yo quiero invitarles a reflexionar sobre otro tema que tiene que ver con la educación, ¿no? Yo les comenté en mi historia de vida que el hecho de haber pasado por la preparatoria me ayudó a mí a tener y ampliar mi criterio para saber darme cuenta cuando una persona me estaba dando una información para intentar manipularme, o cuando una persona me estaba dando información con sesgo o con preferencias o con una versión incompleta de los hechos, ¿no? La mitad de la historia. Sabemos que todas las historias tienen dos lados, ¿no? Entonces, cuando una persona te está dando nada más información incompleta para manipularte, y cuando una persona está totalmente con la mejor intención, tratando de ver la verdad y tratando de buscar el mejor camino para la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, esto lo aprendí en la prepa. Y yo lo digo por este tema. La prepa uno la estudia en 3 años, ¿no? De manera normal. Y una carrera universitaria que todavía te da más herramientas para analizar y te abre un poco más el criterio. La universidad se estudia en promedio una carrera, son 4 años de estudio. En el caso de economía, en mi carrera son 5 años de estudio. Pero al final son 3 de prepa, 5 de carrera, son 8 años de estudio, donde ellos te van dando información de todo tipo, porque eso es la diferencia de la academia. Te dan información de todo tipo, no te dan solo un tema o una forma de ver la vida, te dan diferentes formas de ver la vida de diferentes autores, y es en ti el que tú escojas lo que a ti te hace más sentido, ¿no? Es la diferencia de una educación universitaria. Te dan varios puntos de vista, cosa que en una religión no pasa. Ahí te dan un solo punto de vista que aparte es el único que debes escuchar. No, en la universidad te dan diferentes puntos de vista y está en ti cuál prefieres, ¿no? Por eso hay gentes que, en el caso de la economía, hay gentes que prefieren un tipo de sistema u otro, en la política igual. Por eso hay tantas divisiones o tantos no están de acuerdo las personas, y hay muchas formas de pensar, ¿no? Pero lo importante aquí es que te dan todas las opciones y tú escoges cuál te gusta más o cuál te hace más sentido. No pasa así en la religión. Pero peor aún, yo les digo esto de los años de estudio que se requieren, porque 8 años no se comparan con 40 años, o como en el caso de algunos hermanos que conozco, o en mi caso. Yo pasé 10 años en la iglesia a la luz del mundo, 10 años, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, hay hermanos que llevan 50 años escuchando el mismo mensaje. No puedes pensar, no puedes decidir, no necesitas saber más de lo que te estamos diciendo. Aquí los pastores tienen la última palabra, el apóstol tiene la última palabra y él tiene toda la verdad. No es necesario que escuches la academia, no es necesario que escuches a la ciencia. Si algo se contrapone entre la ciencia y el apóstol es el que tiene la razón. Si algo se contradice entre tu conciencia y el apóstol es el que o sea, imagínense qué nivel de adoctrinamiento hay en la mente. Si son 8 años de prepa y universidad para una carrera, ¿cuántos años creen que impacten la vida de las personas? Cuando solamente se te da una versión de la historia durante 40 años de vida. O sea, por eso, yo todo el tiempo estoy diciendo, el mensaje de Cristo hace total sentido hasta los ateos una y otra vez. Jamás se va a comparar con el número de veces que a ellos les han dicho que lo que dice Naasón o Samuel es la última verdad. 40 años de estarlo escuchando y siempre lo mismo. Yo les voy a decir una cosa. Les puse en mi video. Yo tardé como 1 año y medio en acabar de leer la Biblia del Génesis, desde el primer capítulo del Génesis hasta el último del Apocalipsis. 1 año y medio. Y yo solamente lo leía 3 capítulos, 1 capítulo y medio, no sé, no me acuerdo, pero no me pasaba todo el día 8 horas leyendo la Biblia, obviamente no. O sea, tardé 1 año y medio con darle media hora en la noche para leer esos versículos. Y así terminé de leer la Biblia. Imagínense, durante 40 años de vida, yéndose 3 veces al día al templo y escuchando siempre el mismo mensaje. O sea, un día voy a hacer el ejercicio.
preguntarle a una inteligencia artificial cuántos minutos se necesita, si los pudiéramos poner todos juntos, para leer la Biblia completa. ¿Cuánto me dirá? Para leer la Biblia completa se necesitan 8 horas de lectura corrida, imagínense, ¿no? ¿Cuántas 8 horas han pasado ellos en el templo escuchando el mensaje de la misma Biblia? O sea, imagínense cuántas veces le han dado vueltas al mismo texto en esos 40 años. ¿Cuántas veces se ha repetido el mismo texto en 40 años? Y aún así, no tienen interés o no se le permite acceder a otro tipo de conocimiento, ¿no? No se les permite evolucionar en su capacidad para entender a Dios. No se les permite cuestionar, no se les permite entender lo que están haciendo. Y cuando digo no se les permite, digo, en el momento que ellos empiezan a pensar por su cuenta o ser libres pensadores, ya es una herejía para ellos. Cuando tu corazón te pide algo o te hace entender que algo no hace sentido, ya es un problema. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que es muy difícil sacarlos de ese adoctrinamiento después de tantos años, en especial si ellos no tienen interés de dejarlo. En el video anterior yo abogué porque en lugar de creer en Cristo con el entendimiento y porque nos haga sentido su mensaje, en lugar de creer en los milagros, creamos en el mensaje y no, las personas todavía están aferradas a los milagros, ¿no? Hay personas que siguen diciendo que creen en Nazón no porque sus obras den testimonio de que es un hombre de Dios o que él sigue el ejemplo de Cristo, no, porque lo soñaron y se aferran a eso. Se les hace una ofensa que les quites la idea del milagro, la idea de los sueños y de los testimonios. Hay gente que está solamente ahí por eso. Mi video recibió más dislikes de los que estoy acostumbrada, el anterior, solo porque dije, más que por los milagros, sigue por entendimiento. ¿Es tan escandaloso decir eso? Lo único que da testimonio es de esta, pues como estamos acostumbrados, todo práctico y rápido, ¿no? No necesitamos hacer ningún esfuerzo, no necesitamos tratar de reflexionar o entender. Lo importante es recibir bienes instantáneos, no favores instantáneos o algo que no me implique demasiado esfuerzo en razonar o entender. Si el milagro, si el sueño me dijo que es apóstol, yo digo es apóstol porque el sueño me lo dijo. No importa que no me haga sentido lo que ha hecho, ¿no? Y si lo ha hecho, y si ha hecho todas esas cosas malas que se dicen, hay hermanos que saben que lo hizo. Hay otros que a lo mejor no saben y por eso siguen creyendo en él, pero los que saben que lo hizo, no importa que le haga todo eso malo, y eso, lo importante es el sueño. Ya no importa si hace sentido, si es congruente, si sus frutos dan testimonio de él, ya no importa. Lo que importa es que el sueño me dijo que es apóstol, sin saber de dónde viene ese sueño, que muchas veces viene del subconsciente de la persona, de lo que la persona quiere creer o quiere hacer. Entonces, ¿cuánta gente todavía sigue en esa misma manera de pensar de que no importa? Yo le hago caso a mi corazón, yo le hago caso al sueño que tuve, al testimonio que me dijo un hermano. No importa si yo no entiendo, si no me hace sentido lo que el apóstol hace, no es de acuerdo a lo que Cristo hizo. Es muy triste, pero es verdad. Y también de ahí viene el tema de que nos vamos por la apariencia, ¿no? Escuchamos ya más el testimonio de los demás, lo que los demás dicen de alguien, lo que aparenta esa persona que lo que en realidad puede ser de corazón, ¿no? Las intenciones de las personas nosotros no las podemos saber. Lo que guardan en el corazón es algo que está lejos de nuestra mente, de nuestra... En pocas palabras, nosotros no somos como Dios, que Dios ve el corazón. Nosotros no vemos el corazón de las personas. Nosotros no podemos saber realmente la intención de Samuel, la intención del corazón de Nazón. ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones? No lo podemos saber. Nosotros lo único que podemos saber es lo que está por fuera. Las apariencias. Y mi video el video pasado y este video tienen que ver con eso. Con aprender a ver más allá de la apariencia, ¿no? Y no dejarnos engañar por lamentablemente somos carnales.
seguimos siendo incapaces de ver de espíritu a espíritu, de tratar de, atrás de las obras, ver las intenciones, ¿no? Seguimos todavía muy dados a juzgar lo que está delante de nuestros ojos, ¿no?